Antiguo Municipal, donde se ha celebrado el encuentro de coros infantiles y juveniles. La Trovada, que además ha sido posible gracias a que este municipio ha sido anfitrión con vosotros dos, con Cristian García, con Pilar Silvestre, muy conocidos en nuestro pueblo. ¿Cómo ha sido la experiencia, Cristian? Bueno, la verdad es que ha sido un día estupendo. Llevamos un año trabajando para este día y han venido 19 corales de toda la comunidad, de Valencia, de Castellón, de Alicante. Hemos pasado una jornada ensayando, preparando el concierto y bueno, yo creo que el concierto, por lo que nos ha hecho el público, ha sido el colofón de esta jornada. ¿Cómo ha podido hacerse esto? ¿Cómo ha sido posible? Tú que estás dirigiendo muchos niños, ya lo sabemos, en la escuela de Olivera, pero ¿cómo ha sido posible reunir a tanta gente y a tantos coros? Pues a ver, esto solo se hace con muchísimo trabajo, con mucha vocación y con un grupo de padres que tenemos estupendísimo de la escuela coral, que les llamamos, acuden, confían en nosotros y los tenemos trabajando mucho y de manera muy profesional. Estamos muy contentos, muy satisfechos y muy emocionados. Sí, se os ven muy emocionados, Cristian. Resúmenos en dos palabras qué es lo que ha sido esto para la Iliana y qué significa la música coral. En dos palabras todo eso. Yo creo que la música coral significa el futuro, significa que los niños y las niñas, ¿no? Crezcan con la música, que cultiven sus emociones, que cultiven el amor al arte, que cultiven el amor a la cultura y sobre todo las familias, como ha dicho Pilar, que están a nuestro lado y que aprecian este trabajo y que aprecian este tipo de educación. Bueno, pues muchísimas gracias por este regalo que ha tenido la Iliana, gracias a vosotros y la iniciativa, pues esta iniciativa coral cultural tan bonita. Muchísimas gracias. Gracias, un beso.